Pasamos al mensaje. Hemos leído Mateo 13 y sí, lo vamos a leer, por supuesto, ¿no? Poco a poco. Y es que ya revisamos los mensajes del Señor Jesucristo, no todos, obviamente, apenas revisamos el Sermón del Monte, ya pasamos todo eso, hemos visto los milagros del Señor Jesucristo, y es que yo me estoy dedicando a revisar todos los sinópticos, y de eso se tratan los mensajes que yo estoy dando los domingos. De la misma manera como los estudios bíblicos, estamos revisando toda la doctrina de Pablo. Ya pasamos Gálatas y ahora Romanos. Apenas vamos por los primeros capítulos y vamos a tardar bastante. El Evangelio es muy singular. El ministerio del Señor Jesucristo es muy singular, ya que se le puede dividir en diferentes formas como sus milagros, y es así como lo estamos haciendo. Es como si fuera de forma sistemática que lo estamos dividiendo. Sus milagros, sus mensajes, sus discípulos o el trato de sus discípulos, lo cual es muy importante, eso ya lo habíamos visto, tenemos que seguir viéndolo, pero hay otra parte muy importante, que es la que vamos a empezar a ver hoy. Hoy y el próximo domingo no vamos a revisar todas las parábolas del Señor, es imposible, pero sí las vamos a estar viendo, porque son muy importantes, son muy profundas y son muy valiosas, y regularmente no se utilizan, ¿no? O sea, más allá de las elementales o de las normales, que siempre se usan, el hijo pródigo, ¿no? El rico y Lázaro, todas esas. Sí las vamos a ver, pero de ahí todas las demás parábolas, el Señor nos deja una riqueza conceptual sobre las cosas espirituales, precisamente a través de sus parábolas. ¿Y qué podemos decir para introducir las parábolas? No me gusta utilizar el título simbolista. El Señor no es un simbolista. Y no me gusta ese título precisamente porque los símbolos son algo que utiliza mucho el diablo. El diablo utiliza mucho los símbolos, las estrellas de 5 picos, de 6 picos, los círculos, las llamas. Todo eso regularmente son símbolos que utiliza el diablo bastante. En la brujería, en el paganismo, etcétera, etcétera. Así que también se usa mucho la numerología, que tiene que ver también con ciertos simbolismos. La numerología el Señor Jesucristo formalmente no la usaba tanto. Él era más, y tal vez la palabra más exacta es un ilustrador. Él ilustraba. Los conceptos espirituales los ilustraba a través de cosas naturales que conocíamos. El reino de Dios lo ilustró de muchísimas formas, y es que son unas formas que vamos a empezar a ver hoy. El Señor tomaba esta forma de hablar precisamente como si fuera en secreto para que solamente sus discípulos y los que querían escucharle entendieran. Incluso estaba profetizado, y eso lo pueden ver en el capítulo 13 de Mateo, estaba profetizado que el Señor iba a hablar, pero no lo iban a entender. Estaba profetizado. Y precisamente en eso intervienen las parábolas. Las parábolas son muy importantes. Era un medio de testimonio, era un medio de profecía o para cumplir, es decir, la profecía que había sido dada sobre el Mesías. Y es por eso que tenemos que visualizarlas. Algunas parábolas las explicó nuestro Señor, así que son bastante fáciles de entender, y otras parábolas no las explicó el Señor. Solamente tenemos opiniones, entonces, referencias de algunos y de otros, a ver qué es y qué significa. Así que tenemos que tomar muy en cuenta las parábolas. El Señor Jesús tomó eventos de la vida, situaciones de la vida, y yo entendería que situaciones reales muchas veces. Al decir parábolas no son fábulas, no son cuentitos, no son cosas de mentira y que el Señor simplemente le saca enseñanza. Eso es lo que se piensa ahora. Los místicos piensan de esa manera, interpretan de esa manera. Cuando uno ve de forma mística la Biblia, entonces ya no le haya sentido y ya no le haya verdad formalmente, sino simplemente una enseñanza alegórica, una enseñanza metafórica. ¿Cuál es la enseñanza que quiere hablar a mi alma? No sé qué piensa cada quien, pero mucha de esa enseñanza, y esa es la interpretación que tienen ahora los judíos sobre el Antiguo Testamento. Es lastimoso, es lamentable, pero ellos ya no creen en los milagros del Señor, que hizo los milagros del Señor en Egipto, en el desierto y en todos esos lugares, sino que lo toman de forma mística, es nada más una alegoría.
y ellos ya solo toman la enseñanza. Esa es su forma de interpretación. Nosotros no, nosotros sabemos que el Señor verdaderamente hizo todas esas maravillas. Por supuesto que hay enseñanza, pero el Señor definitivamente hizo todas esas maravillas. Y las parábolas del Señor, las parábolas del Señor, aunque tienen una profundidad, una enseñanza, y ese es el verdadero sentido de la parábola. De hecho, hay algunas parábolas, no lo vamos a ver ahora, algunas parábolas donde el Señor le cambia ciertas formas. Las águilas que van a comer un cuerpo muerto, por cierto. Y mucho más adelante vamos a ver esa parábola, pero las águilas que van a comer un cuerpo muerto, las águilas no van a comer cuerpos muertos. Pero el Señor dice, donde está el cuerpo, ahí llegarán las águilas. Es el cambio que le hace el Señor. Y es muy importante, es muy importante. No nos vamos a detener en eso, obviamente, porque no estamos ahí. Hemos leído 3 parábolas. Vamos a empezar por la segunda que hemos leído, que es la parábola de la semilla de mostaza. Dependiendo si nos da el tiempo, revisamos las 3. Si no nos fuera a dar el tiempo, entonces solamente 2. La parábola de la semilla de mostaza se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, versículo 31, y son 2 versículos. No revisamos todos los pasajes sinópticos, porque son muchos y básicamente iguales. Así que, pero ustedes pueden ver en sus concordancias, en sus Biblias, que ahí está en Marcos y está en Lucas. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la vez es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo, y hacen nido en sus ramas. Los intérpretes no logran entender cuáles son esas aves y simplemente hay ciertas opiniones que podemos ver. Entre esas opiniones incluso hay algunos comentaristas, que por cierto son comentarios bíblicos, indican que son demonios, incluso, o sea, el diablo acechando el reino de Dios. ¿Cómo lo ha hecho? Por supuesto. Pero también existen las opiniones de que las naciones mismas van a acercarse al reino de los cielos o se aprovechan del reino de los cielos. Yo diría que ambas situaciones ha pasado y ha sucedido. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos? Pues en primer lugar, el reino de los cielos ha iniciado con una semilla y eso es muy importante. Una semilla de mostaza. El Señor hace esta comparación precisamente para dar a entender que el reino de los cielos vino de una forma tan simple, tan pequeña, tan elemental, pero que de ahí creció, se expandió. Ya no tiene límites, ya no tiene nadie que lo frene. Lo único que necesitaba era el tiempo. Y eso es lo que hemos visto precisamente con el reino de los cielos. El reino de los cielos entonces inicia con una semilla. ¿Cuál es esta semilla? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos al principio del ministerio del Señor. Lo predica Juan el Bautista, pero él no era la semilla. La semilla era Cristo. Él es la semilla. Él es la semilla y precisamente eso lo dice en otra parábola, más bien en una alegoría que habla precisamente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hablando sobre su muerte con uno de sus discípulos, le dice, el grano tiene que caer a tierra y tiene que morir para que crezca y lleve fruto. Para que crezca y lleve fruto. El reino de los cielos, ¿en dónde empezó? Empezó en el Señor Jesucristo. Él trajo el reino de los cielos, así como trajo la gracia, Él es el reino de los cielos y de ahí se expandió. ¿A través de qué? Obviamente, a través de su Espíritu Santo, el cual fue enviado y que vive entre nosotros, que ha permanecido en nosotros. Y el Espíritu Santo hace que nuestro Señor Jesucristo more en nuestra vida, more en nuestra familia, y eso significa que ahí está el reino de los cielos. Son comparaciones muy interesantes,
Muy interesantes precisamente porque los judíos todavía hasta ahora piensan que va a venir el Mesías y como que por arte de magia va a tronar los dedos y toda Israel se va a reunir y bueno, levanten el tercer templo y ya todo se arregla. No, 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 dice el Señor. El reino de los cielos va a empezar por una semilla y va a ir creciendo y va a ir creciendo exponencialmente. Ese es el reino de los cielos. Ahora va a ser tan grande el reino de los cielos que muchos se van a aprovechar. Esa es la interpretación que dan muchos comentaristas acerca de las aves que llegan a los nidos a refugiarse. Se van a aprovechar. El diablo se va a acercar. Lo vamos a ver más en la siguiente parábola. El diablo se va a aprovechar de la grandeza de este reino y, por supuesto, los reinos del mundo. La reforma es precisamente consecuencia de eso. ¿Qué sucedió con la reforma? No fue simplemente la separación de la iglesia católica, la verdadera iglesia de la iglesia católica, no fue simplemente eso, sino que se formaron los estados, los países. Alemania, Francia, Inglaterra, todos se separaron del dominio católico y se formaron. El nacionalismo surgió ahí. Y por supuesto que mencionar de todos aquellos que se aprovechan del evangelio, que son ministros falsos, ministros de mentira, y se aprovechan del evangelio, se aprovechan del nombre del Señor Jesucristo para dar un evangelio mentiroso. Los mormones son un ejemplo de eso, pero hay muchos, muchos más. Las aves vienen. Las aves vienen, ¿por qué? Porque el árbol es grande. Esa es la primera de las parábolas. La siguiente es un poco más grande y es la primera que leímos. Si pueden tornar sus páginas al versículo 24, Mateo 13, 24. Por ventaja, esta parábola el Señor sí le explicó. Se encuentra en el versículo 36, siempre del mismo capítulo. Ustedes lo pueden ver más adelante. Regresemos versículo 24. Le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos. Vean, eso es muy importante, el reino de los cielos. El Señor está haciendo una comparación, está haciendo una semejanza, por eso hay que ponerle atención. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este campo, ustedes lo pueden leer más adelante, este campo simboliza al mundo entero. El hombre es Dios, sembrando sus semillas. Versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. El enemigo, según lo explica nuestro Señor, es el diablo. Más adelante lo pueden ver ustedes. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tu semilla en tu campo? Buena semilla, perdón, en tu campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Los siervos, por cierto, según la explicación que nos da el Señor, son los ángeles. ¿Quieres que la arranquemos? Él les dijo, este es el padre de familia. No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y añadidla, en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuál es el tiempo de la siega? Según nos explica el Señor, el tiempo final. Cuando viene a llamar a todas las personas a juicio y el Señor va a dar vida eterna a quienes le siguieron y le sirvieron y obviamente condenación y tormento, espanto a quienes siguieron en rebelión. Esa es la explicación que nos da el Señor acerca de esta parábola. Trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Todos conocemos el trigo. A todos nos encanta el trigo, solo que no lo comemos así, sino que hay que molerlo, hay que volverlo harina y entonces se vuelve el pan. De ahí tenemos el pan. De hecho, como se forma el pan, lo vamos a ver en la última parábola. Tiene que ver con eso. Pero ¿qué pasa con la cizaña? La cizaña lo que tiene es que es muy parecida al trigo. Tiene cierta imagen de trigo, tiene cierta forma de trigo. El problema es que es tóxica.
es tóxica desde su, llamémosle fruto, porque de hecho se puede hacer harina de la cizaña. Es tóxica desde su fruto, digámoslo así, hasta sus semillas. Su semilla es tóxica. Todo lo que ella es tóxica. Todo es tóxico. Es dañino. Completamente. Es una imagen muy importante porque el Señor entonces contrasta. ¿Quiénes son los que fueron sembrados por el demonio? ¿Quiénes son estos? Pues estos son personas tóxicas, es decir, personas que no sirven, no funcionan, no tienen función. La idea del trigo por parte del Señor nos indica que nosotros le vamos a servir. Tenemos una función, tenemos una misión que cumplir y no solamente estamos hablando de las misiones sobre esta tierra. Tenemos una misión que cumplir en la eternidad. Le somos como el trigo. Y de eso tiene que formar pan. De hecho, uno de los mártires, de los primeros mártires, dice, yo soy trigo de Dios. Yo soy trigo de Dios. Y esto lo dijo cuando lo llevaban para llevarlo al circo romano, para tirar las fieras contra él y que las fieras se lo comieran. Él dice, yo soy trigo de Dios. Traigan a las fieras para que me muelan y me convierta en pan puro de Cristo. Nosotros tenemos una función eterna, un propósito celestial. Tenemos una misión específica acá como iglesia, cada uno de nosotros. Y quiero que entiendan que Dios no nos ve como el montón. Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos trigo. Y al ver esta parábola, no quiero que vean al lado y ¿será que aquel es cizaña? No, ¿será que aquel sí es cizaña? Está hablando del mundo y está hablando que el reino de los cielos está en todo el mundo. Y están distribuidos aquellos que son trigo para servir y bendecir por la eternidad a Dios. Y están alrededor y están junto de nosotros aquellos que son hijos del diablo, que son la cizaña. Así es el reino de los cielos. Al ver esto, entonces me pongo a pensar, yo no sé si ustedes piensan en eso, pero entonces, esa es la razón por la cual hay tanto falso maestro. Esa es la razón por la cual hay tanta falsa doctrina. Esa es la razón por la cual muchos creyentes no son genuinamente creyentes, no de corazón. ¿Y por qué el Señor no hace nada contra todos estos falsos maestros? ¿Por qué el Señor no hace nada contra todos estos que dañan la fe? No lo va a hacer. No lo va a hacer. La única respuesta que vemos en la parábola es, no arranques la cizaña, porque te puedes pasar trayendo el trigo. Puedes dañar al trigo. El Señor está preocupado del trigo. El Padre Celestial está preocupado del trigo, pero tiene que dejarlo crecer con la cizaña. No queda de otra. Esa es la razón también por la cual, hermanos, no hay ninguna iglesia perfecta, no existe. Dejen de buscarla, dejen de pensar, dejen tal vez allá me va a ir mejor, no, le va a ir igual o le va a ir peor. Porque estamos revueltos. Estamos junto a diferentes pensamientos y en serio no sabemos quiénes son verdaderamente hijos del diablo, quiénes son cizaña. O como dice más adelante, versículo 41, dando el Señor su explicación acerca de esta parábola, dice, estos, la cizaña, sirve de tropiezo y hacen iniquidad. Esas son las únicas dos señales que nos dan. Son los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Ellos son cizaña. Nosotros somos trigo de Dios. Nosotros tenemos que conservarnos, no desechar al mundo, pero no podemos ser como el mundo. No somos como el mundo, no pertenecemos al mundo y del mundo vamos a ser tomados para el servicio al Señor. Esa es nuestra función. Mientras estamos acá, sí, tenemos que estar junto con la cizaña. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios.
No quiero hablar mucho de los disparates que existen ahora sobre las iglesias, pero hermanos, tengan cuidado. La cizaña está alrededor. La cizaña está ahí. Los falsos maestros están ahí hablando y hablando. Y tenemos que ser juiciosos. Tenemos que entender. Nosotros somos trigo puro de Dios precisamente para su servicio. No podemos dejarnos llevar por las falsas doctrinas que existen ahora. Hay muchas. Hay muchas y son muy llamativas. Son muy llamativas porque le llaman al ego a las personas. Usted quiere dinero. Venga, Cristo. Cristo se lo va a dar. Falso. No quiere decir que al Señor no le importe, pero ese no es el evangelio. Ese no es el fin. Pero esos son los falsos maestros. Esa es la cizaña. Son los que trastornan la palabra de Dios, son los que usan la palabra de Dios, son los que se aprovechan la palabra de Dios, como vimos en la primera parábola. Se aprovechan de Dios, se aprovechan de la palabra de Dios, se aprovechan de la verdad de Dios y se aprovechan del amor de los hijos de Dios y de su respeto, por cierto. Me voy a poner este gran título, entonces puedo decir cuantas tonterías yo quiera decir, porque tengo el título. Ah, bueno, tiene el título, entonces es un gran ungido de Dios. No, son tropiezo, hacen iniquidad, véanlos, revisen, son tropiezo. Y el Señor no va a quitar la cizaña, el Señor quiere que nosotros juzguemos entre el buen lugar y el malo, entre lo que es cizaña y lo que es trigo. El Señor quiere que lo hagamos. Ahora, al final, o al principio, mejor dicho, no todos fuimos cizaña, no todos fuimos malos, no todos siendo inconversos y sin conocer a Cristo, todos fuimos malos. Queríamos y buscábamos hacer lo bueno y no podíamos hasta que vino Cristo Jesús a nuestras vidas. Hasta que Él cambió nuestra esencia y nuestros pensamientos y precisamente de eso se trata la última parábola. La última que leímos es apenas un versículo. Versículo 33. Versículo 33, capítulo 13. Seguimos el capítulo 13 de Mateo. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos, otra vez, es semejante, está haciendo una comparación, eso nos tiene que enfocar mucho. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escundió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Qué interesante este pasaje. Precisamente porque necesita estar escondida la levadura para poder leudar a la masa. Tiene que ver con ciertas situaciones de oxígeno y esos cambios y todas esas cosas. Por eso necesita estar escondida. El Señor lo menciona muy bien. Este es el trigo, que ya trigo molido, entonces se vuelve harina y entonces ya después hacen la masa, pero para poder hacer el pan tienen que leudarla. Muchos intérpretes y comentaristas al respecto hablan, bueno, el Señor siempre utilizó la levadura en sentido negativo, siempre lo usó. Cuando les dice el Señor, cuídense de la levadura de los fariseos, y así, hay varios. Entonces muchos interpretan que aquí está hablando en sentido negativo el Señor. Hay otros comentaristas que dicen diferente y yo me inclino más por ellos. Lo que sucede con la levadura y la masa es que la levadura empieza a comerse de la masa y empieza a producir CO2. Es como una especie de respiración, es lo que nosotros hacemos, es por eso que tiene que estar tapada la masa. Esta respiración lo que produce es burbujas y es el cambio en la masa. ¿Por qué se leuda toda la masa? ¿Por qué? Porque se multiplica la levadura. Llega a estar en toda la masa, tiene bastante harina, empieza a comer, está feliz la levadura y empieza a multiplicarse. Hasta que toma toda la masa, leuda toda la masa, la agranda y la suaviza. La idea entonces es que la masa, ha cambiado su naturaleza.
es más grande, es más esponjosa y más maleable. Y obviamente para hacer el pan es mucho más sabroso, ¿no? Nos encanta. Gracias a la levadura. Estos comentaristas dicen, lo que pasa es de que en este momento el Señor no está usando en sentido negativo la figura, la levadura. Está hablando de la esencia. El Señor toma esta figura, toma esta parábola y dice, así es el reino del Señor, así es el reino de Dios, que al estar en eso oculto, en lo que nosotros no vemos, en lo que nosotros no entendemos, cambia nuestra esencia. Así que alguien puede decir, bueno, yo soy cizaña, pero si el evangelio está en su corazón, hermano, usted se vuelve trigo. Usted se vuelve pan puro para Dios. Usted se puede volver algo maravilloso para Dios, para su servicio, para su honra. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, solo venga a escuchar. Solo reciba el evangelio. Solo lea la palabra de Dios. Ahí en lo oculto, ahí en lo escondido, el Espíritu Santo estará haciendo la obra. ¿Sí sabían, hermanos, que esa es bueno, probablemente no lo saben, esa es la razón por la cual los bautistas somos bautistas y se llamaron así desde el principio, desde aquel tiempo en Inglaterra? Los anabautistas, en el tiempo de la Reforma, habían dicho, el bautismo de niños es malo y el bautismo de católicos de niños es malo, entonces vamos a bautizarnos verdaderamente como es. Más o menos así fue el sentido. Pero los bautistas dijeron, bueno, vamos a retomar esto. Esto fue varios años después. Los bautistas dijeron, vamos a retomar esto de los anabautistas, pero algo falta. No se trata simplemente de que el bautismo que hacían los católicos es incorrecto. Algo falta. Y es que el verdadero sentido y por qué los bautistas nos llamamos bautistas es porque los bautistas dijeron, tiene que haber una experiencia en nuestra vida. Si he tenido una experiencia con Dios, si he tenido una experiencia con su Hijo Jesucristo que transforme mi alma, entonces debo bautizarme. El bautismo que recibí de la Iglesia Católica no es bautismo porque era de niño. No lo sabía. Tiene que haber un cambio, esa fe. Eso fue lo que trajeron los bautistas. Muy importante, muy importante. Y eso es de lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. ¿Es el Evangelio una transformación en mi alma? Y es por eso tan importante las parábolas, porque entonces viene la pregunta, ¿el Evangelio está transformando su alma? ¿La lectura de la palabra de Dios está transformando su alma o solamente va para mal? ¿O va para peor? Tengan cuidado de caer en una religión. Simplemente hacer por cumplir, leer por cumplir. Leo porque entonces el Señor va a estar feliz. No. Una nueva criatura. Una transformación. Que sea alguien diferente. Ese es el fin del Señor Jesucristo y es lo que está buscando. El apóstol Pablo dice en Gálatas, es que ante el Señor Jesucristo no significa nada la circuncisión ni la incircuncisión. Todo eso no vale nada. La religión no vale nada. Lo que a él le importa es una nueva criatura. Una nueva creación. Un nuevo ser. Un ser que honre a Dios. Un ser que glorifique a Dios y un ser que sea lleno de Dios completamente. ¿Es usted como esa masa? Dejándose transformar por el Evangelio. ¿Es usted como esa masa que la levadura del Evangelio en este caso es positivo? ¿Está cambiando su forma de ser? ¿Está cambiando sus pensamientos? ¿Es usted como ese trigo que aunque está cerca de la cizaña, nunca se vuelve cizaña? Más o menos como Lot, aunque tuvo que sufrir. Pero el apóstol Pedro dice, el Lot era justo.
Y este justo afligía todos los días, su alma justa, clamando al Señor por todas las maldades que estaban realizándose en Sodoma y Gomorra. El Señor dice, yo he venido para destruir Sodoma y Gomorra porque el clamor de ella ha llegado hasta mí. ¿Cuál clamor es ese? Podría ser el de Lot. No se nos demuestra, no se nos muestra en la palabra. El Señor solo dice, el clamor sobre esta ciudad, estas ciudades, ha llegado hasta mí. Pero si es el apóstol Pedro quien dice, este hombre, viviendo ahí, estando en esa ciudad, conociendo sus costumbres, su maldad, dice el apóstol Pedro, él afligía su alma justa. ¿Cuál es la idea del Señor? ¿Cuál es el propósito del Señor? Y el propósito que quiero darles, hermanos, ¿estamos como el mundo o estamos como Lot? ¿Nos gusta el mundo? ¿Oramos para que todo siga así como está? ¿O nos damos cuenta de todas las maldades que vemos, sin importar en qué país esté usted? El mundo está lleno del infierno, lleno de cizaña, lleno de impiedad. Y ya va siendo hora de que dejemos de ser como el mundo. Y digo nosotros, todos, me incluyo. No ser perfectos, no vamos a ser perfectos, va a ser muy difícil. Lot no era perfecto. Ya sabemos todo lo que pasó con las hijas después. Fue algo terrible. Ya sabemos lo que pasó con la esposa y cómo se quedó ahí convertida en estatua de sal. Precisamente, ¿por qué? Por amor a esta tierra. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, apenas las que hemos visto, nos impulsan entonces a hacernos entender qué es lo que somos y qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestras almas y en nuestras vidas. ¿Está dejando que su mente cambie? ¿Está mejorando en su fe? ¿Está creciendo? Y obviamente no le estoy diciendo, bueno, entonces, por gusto está leyendo la Biblia, deje de leerla. Obviamente no. Entienda cuál es el sentido. Entienda cuál es el propósito. ¿Por qué razón debemos leer la Biblia? ¿Por qué razón debemos estudiarla? Ah, es que qué gran conocimiento. El conocimiento no sirve de nada. Si no cambia mi corazón y si no está cambiando mi corazón constantemente y si esa levadura del evangelio, eso que está dentro de mí, que empezó como una especie de bacteria sencilla dentro de mí, no transforma mi alma, lo más seguro es que yo le estoy deteniendo. O lo más seguro es que estoy escuchando falsos maestros. Tal vez estoy escuchando un evangelio torcido. Un evangelio de pida y todo se lo va a dar. Viva feliz, no se preocupe. Vaya a la playa, no hay problema. No hemos llegado al tiempo del sacrificio. Las palabras del Señor nos hablan, incluso en sus parábolas, del sacrificio. Porque el evangelio es sacrificio, el verdadero evangelio. Es entrega, es rendirse a los pies del maestro, hacer su voluntad, aunque esa voluntad indique mi muerte, pero que Él haga lo que quiera de mí. ¿Por qué? Porque lo que Él es en mi vida es mucho más valioso que lo que hay en este mundo. Porque lo que tengo de Él es más maravilloso, es más sublime, es más perfecto que cualquier riqueza, que cualquier placer, que cualquier dicha sobre esta tierra. Eso era lo que creían los discípulos. Eso es lo que llegaron a entender los discípulos después de todos esos años de ministerio. Es que verdaderamente aunque no tenía oro, aunque no tenía plata, verdaderamente era el Hijo de Dios que volvería vestido de gloria para reinar sobre todas las cosas. Hasta el punto en que a mí no me importan todas las cosas, no me importa el dinero, no me importan los reinos, lo que me importa es Él. El Señor lo sabía, por eso el capítulo 17 de Juan les dice, el Señor a sus apóstoles, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso me basta. Por supuesto quiero ver al Padre, y eso es, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, es lo mismo.
Pero es que no vamos al cielo para ver a los ángeles. Ahí están. No vamos al cielo para ver el trono de Dios. Ahí está. Pero es que yo quiero estar con Cristo. Que por cierto es de lo que se tratan las parábolas, que en este mismo capítulo están el tesoro de gran precio, el tesoro escondido, perdón, y la perla de gran precio. ¿Qué es para mí el Evangelio? ¿Qué es para mí Cristo Jesús? ¿Qué significa? ¿Solo es mi Salvador? ¿Me salvó y ya estuvo? Ya tengo casa, ya tengo hijos, ya tengo la salvación, nada más es eso, una parte de mi vida. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? Y saben, ese es otro de los problemas. ¿Por qué el Evangelio no me transforma? Porque yo no quiero. Soy feliz como soy. Estoy en paz con lo que tengo. Y de Dios, solo dame, Señor. Solo dame esto que te pido. No, hermanos, nosotros hemos sido llamados a algo glorioso y es muy importante que entiendan eso. Somos trigo de Dios. Somos trigo de Dios para su uso precioso por toda la eternidad. Y lo que tenemos en este mundo, en comparación, no es nada. Él es más importante, Él es más valioso y lo que Él quiere hacer de nuestras vidas es impresionante. Si nosotros se lo dejamos, si nosotros le permitimos, es que no puedo. Claro que puede. Lo que pasa es que necesita tiempo. Vean, una semilla para que se convierta en un árbol, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo hace falta? Hace falta bastante. ¿Cuánto hace falta para que la levadura leude toda la masa? No, no es un segundo, no es un instante. Hay que dejarla reposar, dependiendo lo grande de la masa, lo importante de la masa. ¿Cuánta levadura necesitaríamos nosotros para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos transforme? Y ese es el fin. Por eso dice el Señor, voy a hablarles de tal forma que oyendo no entiendan y que viendo permanezcan ciegos. Esa es la forma. Vine a buscar, dice el Señor. ¿Quiénes quieren ser transformados? ¿Quiénes quieren cambiar? ¿Quiénes quieren ser utilizados por Dios para su gloria, para su honra, para su excelencia? Y sí, tenemos que sufrir en esta vida, irremediablemente. Lo vimos en las parábolas. La cizaña está a nuestro alrededor, irremediablemente va a estar atacando. Es tóxica, nos molesta, nos irrita y lastimosamente a veces nos dejamos llevar. A veces cambiamos nuestros pensamientos por esa cizaña. Y es muy importante, hermanos, ya que nos enfrentamos a un tiempo de gravísima maldad. Es muy importante que tomemos los ejemplos bíblicos y que seamos así como Lot, que seamos como Abraham, que intercedamos. Y esto es la decisión de cada quien, por cierto, que intercedamos por este mundo, sí, pero que nos alejemos de él. ¿Cómo lo va a hacer? Es la decisión de cada quien. No le estoy hablando de que cambie su forma de vestir, que cambie su música. Nosotros no somos así. Es más en la conciencia, es más en el alma, es más en el corazón y disponerse. Ya no ser parte del mundo. Es que yo no quiero ser parte del mundo. Quiero ser como esos grandes hombres de Dios que estaban solos, alejados. Elías dice, ya todos tus profetas, le dice al Señor, ya todos tus profetas los han matado, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. No, le dice el Señor, todavía me he reservado algunos cuantos que no han doblado su rodilla ante Baal. Tú no los conoces, porque obviamente ya los hubieran matado, pero los he reservado, están en lo escondido. Son el remanente. Y nosotros somos el remanente. Si queremos ser el remanente. Depende de nosotros. Depende de nosotros.
Y sobre todas las cosas, hermanos, sean maleables como la masa. Déjense transformar. No le estoy diciendo que me hagan caso, no se trata de eso. Háganle caso al Señor. Busquen lo que Él dice. Amen lo que Él dice. Y déjense guiar por su palabra, por sobre todas las cosas. Que el Señor les bendiga.